Las normas de seguridad están escritas con sangre, así que en una industria donde los errores matan, esperarías que el rey de las aeronaves tuviera un historial perfecto. Tuvo que aterrizar de emergencia. Luego, varias fallas. Conspiración criminal para defraudar a la FAA. ¿Esto es un encubrimiento criminal? Casi 100 incidentes este año. Aumenta la presión de los reguladores, demandas de pasajeros traumatizados, incluso denunciantes que aparecen muertos. Para entender por qué incluso los ingenieros de Boeing se niegan a volar en sus propios aviones, vamos a analizar cada incidente importante de Boeing de este año. El primer incidente ocurre poco después de que el vuelo 1282 de Alaska Airlines despegue del Aeropuerto Internacional de Portland. Sus pilotos experimentados tienen un total combinado de 21,000 horas de vuelo, de las cuales aproximadamente la mitad han sido en el mismo tipo de avión utilizado para este vuelo. Rumbo a Ontario, California, el capitán retrae el tren de aterrizaje y asciende a la altitud de crucero. A 14,830 pies, los pilotos escuchan un fuerte estallido. Poco después suena la alarma de altitud de cabina, señalando la necesidad de un descenso de emergencia. La confusión los invade y sus oídos se tapan. La cabeza del capitán golpea la pantalla frontal. Al mismo tiempo, el aire sale de la cabina con tanta violencia que los audífonos del capitán casi salen volando de su cabeza. Los audífonos del primer oficial son arrancados por completo. Se colocan las máscaras de oxígeno y segundos después la puerta de la cabina se abre. El viento atraviesa la cabina, dificultando las comunicaciones. Temiendo lo peor, informan al control aéreo y declaran emergencia. Mientras tanto, los pasajeros en la cabina principal siguen atónitos. Las máscaras de oxígeno caen automáticamente desde arriba y hay un enorme agujero en el lado izquierdo de la aeronave. El llamado tapón de puerta, un panel utilizado para cubrir la salida de emergencia no utilizada en la fila 26, se ha desprendido del avión. A miles de pies en el aire, tienen una vista clara del cielo nocturno. Un niño en la fila de salida de emergencia tiene la camiseta succionada mientras su madre lo sostiene desesperada. Un pasajero sentado una fila atrás pierde su teléfono, zapatos y calcetines, pero se salva gracias a su cinturón de seguridad. Esa falta de control es aterradora. La succión era tan fuerte que me aferraba con todas mis fuerzas para sobrevivir. Después de recibir informes alarmantes de la cabina, el capitán inicia los procedimientos para regresar a Portland. 2 minutos después de la separación del tapón de la puerta, el control de tráfico aéreo permitió a la tripulación realizar un descenso rápido y alertaron a los servicios de emergencia. Mientras el capitán desciende hacia la relativa seguridad de los 10,000 pies, los pasajeros se preguntan quién falta en los asientos vacíos junto a la puerta ausente. Los susurros recorren el avión. Estaban vacíos antes. Después de 8 minutos llenos de nerviosismo, el vuelo AS-1282 aterriza de manera segura. Afortunadamente, los 2 asientos junto al agujero nunca estuvieron ocupados. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inició una investigación inmediata y Alaska Airlines dejó en tierra su flota de aviones Boeing 737-900 MAX como medida de precaución. El avión que operaba el vuelo tenía solo unos meses de antigüedad. Al día siguiente, la Administración Federal de Aviación hizo lo mismo. Anunció una directiva de aeronavegabilidad de emergencia que requería la inspección de casi 200 Boeing 737. Los hallazgos iniciales de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte confirmaron la suerte de pasajeros y tripulación del vuelo. Si la aeronave hubiera llegado a 30,000 pies, el riesgo de lesiones graves o muerte por descompresión y falta de oxígeno habría sido mucho mayor. Los daños en la aeronave también sugerían que al tapón de la puerta le faltaban algunos pernos que lo mantenían en su lugar. Unos días después, miembros del público localizaron los objetos perdidos, incluido el tapón del avión. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte inspeccionó 2 fábricas de Boeing y a su proveedor, Aerosystems. Detectaron que el tapón de la puerta no estaba bien alineado con la aeronave, pero no lo arreglaron. La salida de emergencia del avión tenía partes del marco dañadas, por lo que fue necesario retirar el tapón de la puerta para repararlas. Una foto enviada a un chat grupal por el personal mostró que olvidaron atornillar la puerta en su lugar, faltando 3 de los 4 pernos. Fue la última vez que el tapón de la puerta estuvo abierto antes del vuelo 1282. Más allá de esta aeronave, otras aerolíneas encontraron pernos sueltos en los tapones de puerta de otros aviones de la serie 737 MAX. Eran accidentes esperando a ocurrir y demostraron a la gente que Boeing era responsable.
Si nos guiamos por las primeras pruebas, esto muestra que el fabricante no ha hecho cambios desde que se le consideró responsable de accidentes mortales hace algunos años. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte acusó a Boeing de obstaculizar su investigación. El personal que instaló el tapón de la puerta sigue siendo desconocido y faltan registros vitales de mantenimiento y fabricación. Incluso las grabaciones de seguridad fueron sobrescritas por Boeing, lo que frustró a los reguladores. Sin embargo, por la alta notoriedad del incidente, Boeing enfrenta otra investigación criminal del Departamento de Justicia. El vuelo fue noticia a nivel mundial. Es la segunda vez que los aviones 737 MAX quedan en tierra en todo Estados Unidos. Y la presión está aumentando por todos lados. En las siguientes semanas se reportaron más incidentes en todo el mundo. Kayak, el buscador de vuelos, registró una demanda 15 veces mayor de lo habitual en su filtro para evitar vuelos en aviones Boeing 737 MAX. En febrero, el vuelo 1539 de United Airlines estaba en un vuelo rutinario hacia el Aeropuerto Internacional de Newark. Despegó a la hora programada y tuvo un vuelo sin incidentes, aterrizando en la pista 2 horas y media después. Mientras la aeronave desaceleraba tras aterrizar, el capitán notó que los pedales del timón estaban atascados en posición neutral. Aunque es posible superarlo, el timón permite a los pilotos mantener la aeronave en la línea central de la pista. Esto es crucial con vientos cruzados, ya que los de alta velocidad pueden sacar una aeronave de la pista al despegar o aterrizar. Si el sistema fallaba antes y el vuelo 1539 enfrentaba una ráfaga repentina, la tripulación habría tenido poco tiempo para reaccionar. El timón es igual de vital en el aire. Controla el guiñeo de la aeronave, es decir, su movimiento de lado a lado. Aunque es posible volar con los controles del timón atascados, es mucho más difícil. En tierra, los pilotos giran la aeronave a bajas velocidades usando la rueda de nariz y el volante de dirección. Al desacelerar, el vuelo 1539 salió de la pista por una salida de alta velocidad. 10 minutos tras el aterrizaje, los pedales del timón funcionaron normalmente. Al probar, se observó que una válvula hidráulica perdía sensibilidad al exponerse a bajas temperaturas. Esto atascó el timón y el pedal de control del piloto dejó de responder. Al ser un caso aislado, no se han tomado más medidas para inspeccionar otras aeronaves y la investigación de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte continúa. Sin embargo, si durante el aterrizaje o el despegue se traban los pedales, la habilidad del piloto decidirá el destino de quienes estén a bordo. En respuesta a un historial de seguridad en declive, la FAA restringió a Boeing de expandir su fábrica hasta que solucionara los problemas de seguridad con las aeronaves 737 MAX. 2 días después, otra aeronave de Boeing obligó a los pilotos a buscar una escapatoria afortunada. El vuelo de carga 211 de One Air salió de Heathrow rumbo a Hong Kong. A solo 30 minutos de vuelo se encontró con problemas graves. Ascendiendo sobre el Mar del Norte, 2 generadores eléctricos se apagaron, dejando al vuelo 211 con solo la mitad de su potencia. Esto provocó la falla de 2 buses eléctricos que normalmente distribuyen energía a todos los sistemas a bordo. Poco después, la tripulación perdió la calefacción del piloto. Sin calefacción, los sensores de velocidad del aire podrían congelarse y afectar casi todos los instrumentos de vuelo. La situación empeoró cuando los problemas eléctricos hicieron que la tripulación perdiera la navegación lateral. Este sistema guía el piloto automático del avión y permite a la tripulación seguir puntos de referencia y rutas aéreas específicas. Mientras los sistemas fallaban, la tripulación informó al control de tráfico aéreo sobre problemas eléctricos y solicitó vectores de radar para navegar. Tras cambiar el rumbo del vuelo 211, se dirigieron al aeropuerto de Londres Heathrow, esperando que todo saliera bien para aterrizar seguros. Pero el clima en Heathrow apenas cumplía los requisitos legales mínimos. Dadas las condiciones de la aeronave, la tripulación se desvió a Ámsterdam y navegó manualmente usando vectores proporcionados por el control de tráfico aéreo. Aterrizaron seguros tras 45 minutos y el avión quedó fuera de servicio. Como los buses eléctricos alimentan todos los sistemas de la aeronave, las consecuencias pudieron ser devastadoras para las vidas a bordo y en tierra. El vuelo 211 sigue bajo investigación. Aunque es un caso aislado, hay muchas otras causas de accidentes, como luego mostraría Boeing. En una decisión poco común, Boeing no voló ninguno de sus aviones comerciales en el Salón Aeronáutico de Singapur, prefiriendo mantenerse bajo perfil.
A menos de una semana, el vuelo 3111 de TUI Airlines Bélgica parte del aeropuerto de Bruselas. Como parte de la mayor empresa de ocio, viajes y turismo a nivel mundial, sus pasajeros esperan con ansias unas vacaciones relajantes en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheikh. Desafortunadamente para los vacacionistas, el vuelo ni siquiera saldrá de Bélgica. Tras despegar, la tripulación nota que la aeronave no reporta bien su altitud. Realizan una serie de revisiones en el aire e identifican el transpondedor como el problema. El Boeing 737-800 MAX tiene solo 6 años y medio, por lo que no debió fallar tan pronto, lo que fue un riesgo para la seguridad pública. El dispositivo informa automáticamente al control de tráfico aéreo el código único de la aeronave, su altitud y señales de emergencia. Sin esta información, rastrear la posición de la aeronave es difícil, sobre todo en un espacio aéreo congestionado. Como el avión no puede comunicar automáticamente dónde está, su sistema de prevención de colisiones de tráfico aéreo también es menos efectivo. En el peor caso, otras aeronaves no detectarían el vuelo 3111 y el control de tráfico aéreo no podría evitar una colisión aérea. Por estos riesgos, la tripulación detuvo el ascenso y regresó a Bruselas, aterrizando seguros media hora después. Por suerte, el problema no se ha presentado en otros aviones Boeing, aún. Durante febrero ocurrieron más incidentes. Un exgerente de la fábrica de los 737 afirmó que no volaría en el 737 MAX, pues vio la presión para terminar los aviones rápidos. De vuelta en Estados Unidos, otro vuelo de United Airlines listo para despegar. Esta vez se trata de un Boeing 777 y está a punto de aparecer en los titulares internacionales. Alrededor del mediodía, el vuelo 35 de United Airlines sale de la puerta de embarque en el Aeropuerto Internacional de San Francisco. Con destino a Osaka, Japón, despega y casi de inmediato pierde una llanta del tren de aterrizaje trasero izquierdo. Observadores de aviones y residentes locales capturan el momento con sus cámaras, y se puede ver una llanta de 265 libras cayendo en el estacionamiento del personal del aeropuerto. Sin embargo, la tripulación no tiene idea. Recogen el tren de aterrizaje y continúan ascendiendo en altitud. 5 minutos después, control aéreo informa a la tripulación que falta una rueda en su tren de aterrizaje. El capitán informa a sus pasajeros sobre la situación y decide realizar un aterrizaje de emergencia de regreso en San Francisco. Después de obtener permiso del control de tráfico aéreo, el vuelo 35 asciende a una altitud de crucero de 30.000 pies, donde permanecen por más de una hora para realizar revisiones de seguridad. Afortunadamente, las ruedas restantes y el tren de aterrizaje están intactos. Sin embargo, al faltar una rueda, tienen demasiado peso para aterrizar. El control de tráfico aéreo autoriza al capitán a liberar combustible en una zona segura. Tardan casi 25 minutos en perder peso y aterrizar seguros. Mientras tanto, la tripulación de vuelo ha decidido desviarse al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles como medida de precaución. El vuelo 35 aterriza en LAX sin incidentes. Servicios de emergencia en espera. No hay heridos entre los 255 pasajeros y la tripulación. Un pasajero del vuelo 35 describió la escena después. No es común ver vaciar combustible de un avión o que se salga una rueda del tren de aterrizaje, así que fue inquietante por un momento. De vuelta en San Francisco, la rueda del avión aplastó autos estacionados. La cerca perimetral del aeropuerto también resultó dañada y un empleado de seguridad del aeródromo resultó herido al mover los escombros. Por suerte, una serie de eventos convenientes hizo que no hubiera nadie en la zona cuando cayó la rueda. Lo que pudo causar lesiones graves se recuerda como un incidente casi serio. Esto puso a Boeing bajo más escrutinio y la narrativa se volvió una preocupación generalizada. Después de todo, cuando se trata de Boeing, una rueda gigantesca podría caer sobre ti en cualquier momento. La FAA no ha publicado mucha información al momento de escribir esto, y la investigación sigue en curso. Así que hasta que se hagan públicos más detalles, solo podemos especular sobre qué causó que la rueda se desprendiera. Solo pasaron unos días hasta que ocurrió el siguiente incidente importante con un avión de Boeing. El incidente involucró varias fallas conocidas en los Boeing 787, 800 y 900. El vuelo 800 de LATAM Chile, con 239 pasajeros y 9 tripulantes, va rumbo al Aeropuerto Internacional de Oakland cruzando el Pacífico. Antes de aterrizar, la aeronave desciende repentinamente e incontrolada,
cayendo 400 pies de inmediato. Fue aterrador, como una película de terror. Vi a personas volar al techo y caer al piso. La gente salió volando dentro del avión. El techo del avión tenía varios lugares rotos donde la gente lo había atravesado. El capitán y el primer oficial intentan desesperadamente sacar el avión de su picada, pero el avión se niega a responder. Sus instrumentos se han apagado. Fue aterrador y violento, y parecía que había pertenencias esparcidas por todo el avión. Testigos dicen que algunos tripulantes no pueden caminar. Por fortuna, los médicos a bordo asistieron a la tripulación atendiendo a los heridos con collarines y primeros auxilios. Con paneles del techo dañados, varios heridos y sangre en el techo, los pilotos recuperan el control de la aeronave. El capitán, conmocionado, contacta al control aéreo. Informa que la aeronave perdió todos los instrumentos brevemente y que los pasajeros necesitan atención médicas. Como el vuelo aterriza en menos de una hora, sigue hacia el aeropuerto internacional de Auckland. Aterrizan de manera segura y 50 pasajeros reciben atención de los paramédicos. Un pasajero se acerca a los pilotos para preguntar qué pasó. Se acercó y preguntó, ¿qué fue eso? Y su única respuesta fue, perdí el control del avión. Los indicadores se apagaron. Siguió una intensa investigación. Al suceder en aguas internacionales, la responsabilidad fue de la Autoridad de Aviación Civil de Chile. El informe confirmó que el asiento del capitán se movió involuntariamente hacia adelante, y esto probablemente hizo que empujara el control hacia adelante. Es posible que un sobrecargo activara accidentalmente el interruptor al entregar una comida, y la situación empeoró cuando el capitán perdió brevemente el control del vuelo. Esto resalta otro caso más de mala calidad de fabricación, y Boeing sabía sobre el problema. Desde 2017 emitieron un mensaje a sus clientes de aerolíneas. Se sabía que las tapas de los interruptores del asiento se aflojaban. Aconsejaron a los clientes aplicar adhesivo a las tapas como solución. Y sí, escuchaste bien. Una empresa que cobraba más de $200 millones por avión les pidió a las aerolíneas que pegaran los asientos de los pilotos con pegamento. Es una falla de diseño potencialmente mortal que afecta a más de 1,000 aviones. Hasta ahora, Boeing solo ha emitido un memorando instruyendo a las aerolíneas cómo desactivar los motores de los asientos. En ese momento, el regulador de aviación europeo anunció que dejaría de reconocer las aprobaciones de seguridad de Estados Unidos para aviones Boeing si fuera necesario. Esto sería en caso de que ocurrieran más accidentes fatales en el futuro. Volvemos a los Países Bajos para el siguiente incidente donde la tripulación de la aeronave tuvo un problema técnico en el peor momento. El vuelo 1074 de KLM estaba por aterrizar en Schiphol, Ámsterdam, cuando la tripulación realizó una aproximación frustrada. En vez de las causas habituales como mal clima o tráfico aéreo, el Boeing 737-900 no aterrizó porque sus alerones estaban atascados. Para aterrizar seguros, los pilotos requieren alerones de 30 a 40 grados, pero estos llegaban solo a 25 grados. Bajo estas circunstancias, aterrizar se vuelve una tarea difícil. La aeronave tiene que descender a una velocidad mayor para compensar el ángulo limitado de los alerones y, por lo tanto, necesita una pista más larga para desacelerar. También cambia las características de manejo de la aeronave. En el caso de vientos cruzados, descender a una velocidad mayor con menos resistencia puede hacer que la aeronave sea mucho más inestable. Esto es lo que experimentó el capitán del vuelo 1074. Tuvimos un cabrestante muy positivo aquí, ya que la velocidad iba hacia 200 nudos en la aproximación final corta. Por seguridad de los pasajeros, la tripulación entró en patrón de espera. Ascendieron a 3,000 pies e intentaron identificar el problema con varias listas de verificación. El vuelo 1074 estuvo en patrón de espera 15 minutos mientras la tripulación intentaba resolver el problema, pero declaró emergencia tras asignarle la pista 22. Con solo 30 minutos de combustible a bordo, los pilotos aún no podían ajustar los flaps, lo que complicaba la situación, y la pista 22 era demasiado corta para un descenso a alta velocidad. La pista 22 podría ser demasiado corta. Podría convertirse en una situación inusual con los flaps durante el aterrizaje. Sí, considerando la configuración de los flaps, ya que nuestros cálculos de combustible no están funcionando bien, así que aterrizaremos en unos 30 minutos. Entonces,
Declarando emergencia en este momento. Mayday, mayday, mayday. Con servicios de emergencia listos y apoyo de control aéreo, el capitán se alineó para la aproximación final en la pista 27 a unas 3,5 millas del aeropuerto. El capitán avisó a control aéreo que los alerones ya estaban en posición correcta. Pudo aterrizar 15 minutos después sin que hubiera heridos entre los pasajeros o la tripulación. El avión pasó por 9 horas de mantenimiento para reparar los alerones. Su tripulación fue elogiada por su manejo profesional de otro incidente de seguridad con una aeronave 737. Mientras tanto, hubo más incidentes. Los críticos han culpado al liderazgo de Boeing por no entender la aviación. Solo 2 de los altos directivos tienen formación en ingeniería, y los críticos afirman que su enfoque basado en los números ha provocado una disminución en la calidad de la manufactura. Hasta el 70% del diseño de sus aviones se subcontrata para reducir costos y acelerar la producción. Este incidente dio a los pasajeros el mayor susto, aunque el avión parecía haber aterrizado bien. Corendon es una aerolínea de bajo costo que estaba operando otro avión Boeing 737. El vuelo 1031 ha estado en el aire durante 6 horas y está a su máxima capacidad. Está en su aproximación final y está a punto de aterrizar en el aeropuerto turco Gazi Baya Alan. 3 minutos después, el tren de aterrizaje toca la pista. Pero cuando los pilotos nivelan la aeronave en la pista, ambas llantas del tren de aterrizaje delantero revientan instantáneamente. El tren de aterrizaje delantero colapsa y la aeronave se desliza hasta detenerse. Mientras tanto, la tripulación evacua de emergencia a sus pasajeros. El 737 del vuelo quedó en la pista para inspección. Corendon Airlines confirmó más tarde que no hubo daños en el fuselaje del avión ni en la pista, pero no han proporcionado detalles sobre la causa del accidente. El incidente sucedió 2 días después de que Boeing admitió ante los reguladores no haber realizado inspecciones de seguridad obligatorias en sus aviones 787 Dreamliner. Un día antes del incidente de Corendon, un Boeing 767 de FedEx aterrizó de emergencia en Estambul. El tren de aterrizaje delantero falló y el avión fue grabado deslizándose hasta detenerse en la pista. Desafortunadamente para los pasajeros, el vuelo 1031 no será el último accidente de un 737 que veremos a lo largo del año. A mediados de mayo, el precio de las acciones de Boeing cayó un 30% en comparación con el inicio del año, ya que la prensa negativa continuó destruyendo su reputación. Esto no impidió que los accionistas aprobaran un paquete salarial para el director general por casi $33 millones. Unas 2 semanas después, un vuelo de Southwest Airlines sufrió una falla técnica grave tras despegar de Phoenix, Arizona. Tras despegar, el vuelo 746 alcanzó altitud de crucero rumbo al aeropuerto internacional de Oakland. 10 minutos después, la aeronave se volvió inestable. Similar a un juego de feria, sus pasajeros fueron sacudidos de un lado a otro. En cuanto a los pilotos, habían perdido el control de la cola vertical y el timón. El avión podía dirigirse en su dirección general y mantener su altitud, pero se estaba balanceando e inclinando de un lado a otro. Conocido como bamboleo holandés, sin intervención, podría destrozar la estructura del avión. Sin que los pilotos lo supieran, la unidad de control del timón vertical estaba dañada. La mayoría de las aeronaves cuentan con varias unidades de control de potencia como medida de seguridad, como en el vuelo 746. Aún así, los pilotos no podían controlar la aeronave. Después de varios minutos, la tripulación logró controlar el avión y detener el bamboleo holandés. Bajaron a 32,000 pies y siguieron hacia el aeropuerto internacional de Oakland. Aterrizaron seguros 55 minutos después, sin heridos entre pasajeros o tripulación. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte clasificó el vuelo 746 como accidente debido a la gravedad de la falla de control. La aeronave fue inmovilizada y las investigaciones iniciales revelaron un problema con el amortiguador de guiñada, un dispositivo que controla el movimiento excesivo. También descubrieron daños en los componentes estructurales, lo que afectó la resistencia de la sección del estabilizador vertical y provocó la falla tanto de las unidades de control de potencia primarias como secundarias. Southwest informó a la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte que lo clasificó como daño sustancial. Posteriormente fue trasladado a una instalación de ingeniería en Everett, Washington,
donde recibió reparaciones extensas. Dado que el avión tenía menos de 2 años en ese momento, no está claro cómo pudo haber ocurrido tal daño. Una posible respuesta podría ser que los materiales utilizados para la aeronave eran de calidad inferior. La FAA investiga a Boeing por falsificar documentos sobre la calidad del titanio en sus aviones. Sin embargo, Boeing afirma que obtienen los materiales de un proveedor externo y que solo los documentos son falsos. Es una confesión impactante y el incidente de Dutch Roll impulsó a los defensores de la seguridad a mejorar la calidad de las aeronaves. En junio, el subcomité de investigación del Senado llamó al director ejecutivo David Calhoun para interrogarlo sobre los problemas de seguridad que sigue teniendo Boeing. Durante la audiencia, admitió que la empresa tomó represalias contra los denunciantes y dijo que está orgulloso del historial de seguridad de Boeing. A pesar de esto, 50 trabajadores aún quieren hablar en contra de la empresa. En junio, pilotos realizaron otro aterrizaje de emergencia al no creer lo que veían. Esta vez, un avión de carga Boeing 767-300 despegó de Cincinnati alrededor del mediodía. Unos 20 minutos después, al ascender desde la pista, la tripulación oyó un ruido aerodinámico inusual. Estaban cerca de su altitud de crucero, 30.000 pies. Al sospechar un problema estructural, la tripulación dejó de ascender y mantuvo altitud constante para inspeccionar la aeronave. Para su sorpresa, faltaba un panel en el fuselaje del avión. El capitán informó a tráfico aéreo y optó por regresar al aeropuerto de Cincinnati. Recibieron permiso para un aterrizaje de emergencia y se prepararon para la aproximación. Durante el descenso, se recomendó a la tripulación no usar los frenos de velocidad para evitar más daños al avión. Tuvieron que descender gradualmente usando maniobras en S para perder altitud sin aumentar mucho la velocidad. Con el sistema de aterrizaje por instrumentos, la tripulación aterrizó en el aeropuerto de Cincinnati a la 1:30 p.m. La aeronave no sufrió más daños y la tripulación no resultó herida. Como este es un accidente reciente, la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte aún no han publicado sus hallazgos iniciales, y la investigación sigue en curso. Es mejor que el vuelo 1296 estuviera transportando carga. La semana siguiente ocurrieron varios incidentes, principalmente con aerolíneas estadounidenses. Pero luego, 2 aerolíneas de Asia Oriental fueron afectadas el mismo día. El 22 de junio, 2 aviones 737 tuvieron accidentes casi idénticos, lo que dejó a los pasajeros suplicando volver a estar en tierra. El primero fue el vuelo 372 de All Nippon Airways. Tenía un vuelo de Nagasaki al Aeropuerto Internacional Chubu Centrair de Nagoya. Siendo una ruta regional algo tranquila, nadie esperaba el drama que se desarrollaría en la siguiente hora. Después de un despegue rutinario, la aeronave estaba a nivel de vuelo 250 y comenzó a descender hacia Nagoya. Volando sobre la prefectura de Wakayama, el sistema de advertencia de presión de la aeronave sonó en la cabina. A esta altitud, una baja en la presión de la cabina puede ser catastrófica. La preocupación inmediata es por una debilidad estructural, como vimos en el incidente del tapón de puerta de Alaskan Airlines. Los otros problemas son la hipoxia o falta de oxígeno, la enfermedad por descompresión y el trauma de barril, todos causados por cambios en la presión del aire sobre el cuerpo. Si los pilotos no manejan bien la situación, todos a bordo podrían sufrir lesiones graves que cambien sus vidas. Eso es, si es que logran llegar a casa para empezar. El capitán contactó al control aéreo, declaró emergencia y recibió permiso para descender a 3.000 pies. Mientras tanto, las mascarillas de oxígeno se activaron manualmente y los pasajeros sufrieron los efectos de la baja saturación y la descompresión. Tras llegar a 3.000 pies, la presión de la cabina se estabilizó. La tripulación canceló la emergencia y se dirigió al Aeropuerto Internacional de Chubu Centrair. El vuelo 372 aterrizó seguro 15 minutos antes de la hora programada. A pesar de llegar a tiempo, no fue sin incidente. 7 pasajeros y 4 tripulantes sufrieron dolor de oído y problemas auditivos tras el vuelo, lo que traumatizó a otros. En su declaración inicial, la Junta de Seguridad en el Transporte de Japón calificó esto como grave y días después anunció que una falla en el sistema de presurización provocó la caída de presión en la cabina del vuelo 372. La noticia de que el avión tenía menos de 6 años causó indignación en la prensa y en el público en general. También era el modelo de avión que estuvo en tierra durante 2 años tras los accidentes fatales del vuelo 610 de Lion Air
y el vuelo 302 de Ethiopian Airlines, donde se demostró que los defectos de diseño fueron responsables. Además, los auditores de la FAA encontraron 97 casos de incumplimiento por parte de Boeing cuando inspeccionaron la fábrica donde se construyeron los aviones. Una vez más, en línea se hablaba de evitar los aviones Boeing al reservar vuelos, y personas que antes no se interesaban mucho en la aviación sabían que era un Boeing 737 MAX, y si Boeing intentaba argumentar que esto fue un caso aislado, los hechos del último incidente en nuestra lista desmienten esa teoría. Ese mismo día ocurrió un segundo incidente a 600 millas al noroeste de Nagoya que dejó a los pasajeros sangrando y en estado de shock. Después de un despegue rutinario desde Seúl, los pilotos comenzaron a ascender a su altitud de crucero y corrigieron el rumbo del avión para dirigirse a Taiwán. Sin embargo, aproximadamente 50 minutos después, esto cambiaría. Mientras volaba sobre Jeju, la tripulación detectó una anomalía en la presión de la cabina. Luego se reportó un error en el sistema de presurización de la cabina de la aeronave. La aeronave de Korean Airlines tuvo el mismo problema que lesionó a 13 personas en Japón solo unas horas antes. El capitán debía descender de su emergencia tras contactar con el control aéreo. Fue aprobado y la aeronave descendió a unos 26,000 pies en aproximadamente 11 minutos. La rápida pérdida de altitud afectó tanto a los pasajeros como a la tripulación. Varios pasajeros comenzaron a hiperventilar y los niños empezaron a llorar angustiados. Otros se marearon y muchos pasajeros desarrollaron dolor de cabeza y dolor de oídos. Para empeorar, el descenso de emergencia fue justo tras el servicio de comida, así que la tripulación aseguraba la cabina mientras las mascarillas de oxígeno se desplegaban. Pasajeros relataron que el avión descendió repentinamente, generando turbulencia intensa como en una montaña rusa. Otros temían que el avión pudiera estrellarse contra el suelo. A diferencia de otras aerolíneas nipón, la falla del vuelo 189 no se corrigió sola. Por problemas médicos, la tripulación recibió permiso para aterrizar de emergencia. Se mantuvieron a baja altitud y regresaron al aeropuerto internacional de Incheon. Para alivio de los pasajeros, el vuelo 189 aterrizó de manera segura de regreso en Seúl, 3 horas y media después de su salida inicial. Los servicios médicos estaban esperando su regreso. 2 pasajeros tuvieron hemorragias nasales y 15 presentaron dolor de oído o dificultades para respirar. De los heridos, 13 fueron hospitalizados, pero luego dados de alta sin lesiones graves. Después del incidente, Aerolíneas Coreanas se disculpó con los pasajeros afectados y ofreció una compensación de $10,000 a quienes sufrieron lesiones menores. La compensación para los pasajeros más gravemente afectados no fue revelada. También se les proporcionaron comidas compensatorias, transporte y alojamiento antes de que, algo a regañadientes, volaran a Taiwán al día siguiente. La aerolínea inspeccionó la aeronave y espera los resultados de las autoridades de seguridad. Los primeros informes de la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación y Ferrocarriles de Corea atribuyen el incidente al sistema de admisión de aire externo. La aerolínea perdió a muchos de sus empleados capacitados y experimentados durante la pandemia global. La Junta de Investigación alega que esto resultó en un mantenimiento deficiente, lo que provocó la falla en pleno vuelo. Sin embargo, también mencionan un problema de diseño conocido en las aeronaves de Boeing que contribuyó a los hechos. Informan que todos los dispositivos de presurización se apagan cuando falla el sistema de presurización del avión. Esto hace que la situación sea más grave, ya que no hay contingencias disponibles, lo que significa que la tripulación de vuelo se ve obligada a tomar medidas drásticas. Tendremos que esperar los resultados finales en los próximos meses, pero parece posible que Boeing nuevamente tenga preguntas que responder. Como una mención honorífica, los problemas de Boeing incluso se extienden al espacio. La nave Starliner de Boeing regresa a la Tierra sin su tripulación. 2 astronautas siguen varados en la Estación Espacial Internacional sin fecha de regreso. Ellos debieron regresar a la Tierra hace semanas. Los ingenieros se enfocan en resolver propulsores defectuosos, pero podría tomar semanas. Si hay algo que podemos aprender de los accidentes que hemos cubierto hoy, es que no hay margen de error en la aviación. Hoy en día hay más de 10,000 aviones Boeing en servicio. Eso es casi la mitad de la flota mundial. Esperemos que la batalla legal en curso entre las víctimas, los denunciantes y los esfuerzos de los reguladores de la industria resulte en cielos más seguros para todos nosotros. Mira este episodio a continuación si encontraste interesante este video.
Por favor, dale like y deja un comentario si quieres apoyar el canal.